obviamente estamos ahora nessas últimas semanas, hubo noticias, creo que también en Argentina, sobre los próximos pasos del acuerdo entre Mercosur y Unión Europea, y con los problemas que hemos enfrentado en Brasil de retrocesos en políticas ambientales. Eso, lo que pasa en Brasil puede afectar no solamente el Cono Sur del punto de vista económico, pero toda la región del punto de vista ambiental. Así que la protección y la sustentabilidad humana en relación al ambiente es muy importante para sociedades más justas, más sostenibles desde el punto de vista económico y social, y también para una cooperación entre los países. Entonces, yo pienso, y voy a hablar un poco más sobre el acuerdo de Escazú. O sea, el involucramiento de todos los países de la región tiene importancia para esta cooperación entre los países y aquí en América del Sur y entre América del Sur o Mercosur, por lo menos, con Unión Europea y otras regiones. Pienso también que actualmente la imagen o la reputación de empresas, países, organizaciones es un activo muy importante desde el punto de vista económico, institucional y social, y por lo tanto tener la idea de progresivamente mejorar la protección del ambiente y la democracia es parte de la credibilidad de países, empresas, organizaciones, partidos políticos. Finalmente, pienso que en un mundo cada vez más interdependiente, garantizar la transparencia y la participación pública permite políticas públicas más efectivas y eficientes. Bien, ¿y cómo entra, qué relación tiene este caso? Creo que Andrés Nápoles podrá, con mucho más competencia do que yo, compartir más informaciones sobre cómo anda el proceso en Argentina. Yo tuve también el privilegio de en mi vida de trabajar como asesor legislativo en el Congreso Nacional durante la elaboración hace 30 años de la Constitución de Brasil, y después de apoyar procesos de constituciones de los estados, nuestras provincias. Brasil también tiene un sistema federativo y legislación municipal. El acuerdo de Escazú es un acuerdo sobre 3 derechos procedimentales: el derecho de acceso a información, el derecho de participación en procesos de toma de decisión en políticas públicas, programas públicos o en decisiones sobre proyectos que tienen impacto ambiental, y también el derecho de acceder a la justicia, y justicia comprendida no solamente como el poder judicial, pero también a los sistemas administrativos de prevención y superación de conflictos en asuntos ambientales. El derecho sustantivo a la calidad, al ambiente íntegro, no existirá, no se efectivará sin tener instrumentos eficazes y efectivos como el acceso a información, a la participación y a la justicia. Y sobre eso se trata el acuerdo de Escazú, que está basado en el principio 10 de la Declaración de Río. Creo que yo, por lo menos, y todos que participan de esta reunión, tienen valores ideas y utopías de una sociedad más igualitaria, una sociedad pacífica, de no violencia, de respeto entre seres humanos y con el ambiente, como está redactado y indicado en la Carta de la Tierra, que ya son 20 años de este documento de valores y principios, y creo que muchos en Argentina la conocen. Y la promoción de una sociedad igualitaria,
sostenible, democrática, pacífica, también es parte del proceso de fortalecimiento de la democracia. Y hay otra vez los derechos del Acuerdo de Escazú, derecho de acceso a información, participación y justicia, son fundamentales para la democracia y para para la gobernanza de asuntos de interés público. Mientras tanto el Acuerdo de Escazú está focado en asuntos ambientales, pero para una visión de integralidad o una visión como está en la Carta de la Tierra, de la comunidad de vida, no se puede separar el social, el ambiental y el económico, están interdependentes. Me parece que el Acuerdo de Escazú tiene, y creo que tal vez Napoli va a detallar el contenido para los que no lo conocen, tiene un artículo inicial sobre el objetivo, que es la implementación cabal de los derechos de acceso en nuestra región. Después tiene un artículo con principios, y son principios que creo que de alguna manera ya están observados en Argentina, de la buena fe, de la prevención, de la precaución, de la equidad intergeneracional y el principio de la transparencia y de la máxima publicidad de las informaciones ambientales. Y hay un principio que es muy importante, que es por lo menos el primer acuerdo multilateral internacional que habla del principio de la prohibición de retroceso en asuntos ambientales. Y ahí después hay dos artículos sobre derechos de acceso a información, un artículo muy detallado sobre derecho a participación en tomas de decisiones sobre políticas públicas, sobre proyectos que impactan al ambiente, un artículo sobre acceso a justicia, y también hay un otro artículo, y es el primer acuerdo internacional que habla de la obligación del Estado, del poder público, con la defensa de defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Lamentablemente, en nuestra región, en la América Latina, es una región con muchos asesinatos y violencias y amenazas contra defensores de indígenas, ambientales y otros derechos humanos. Así que el Acuerdo de Escazú, una vez que entre en vigencia, tendrá un papel fundamental para desarrollar marcos legislativos nacionales o subnacionales. ¿Cómo está en Brasil y cómo yo veo la cuestión de Argentina? El acuerdo entrará en vigencia cuando 11 países lo ratifiquen. Ya tenemos 9 países. Tenemos en América del Sur Bolivia, Guyana, Uruguay, Ecuador. Y después en América Central y Caribe, Antigua y Barbuda, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas y Saint Kitts. Por este listado tenemos países importantes en América del Sur, pero yo veo que Argentina, espero que sea el próximo país en América del Sur a ratificar el acuerdo, y eso crea una oportunidad de liderazgo, de protagonismo internacional o hemisférico en Argentina, en una situación que infelizmente Brasil no creo que lo ratificará durante el actual gobierno. Ustedes conocen, no preciso compartir informaciones sobre los desafíos que estamos enfrentando en Brasil con amenazas y retrocesos en la área ambiental, y no creo que Brasil ratificará el acuerdo durante este gobierno. Así que sería muy importante que Argentina se sume a Bolivia, Guyana, Uruguay, Ecuador, y espero que otros países de la América del Sur, pero Argentina como el segundo país más fuerte en el Mercosur pueda ratificar y tener el liderazgo en el Cono Sur
porque lamentavelmente Chile no lo firmó también, y no sé si firmará durante el gobierno de Piñera, así que Argentina tiene un rol internacional hemisférico muy grande de tomar el liderazgo en el Cono Sur con la ratificación del acuerdo de Escazú y ayudar, en el caso, yo veo como un activista de Brasil, a crear una vergüenza para Brasil, una presión de fuera para dentro, para que acá en Brasil durante los próximos 2-3 años logremos cambiar. Pero lo que estamos haciendo en Brasil, mientras tanto, y tal vez sea también útil para Argentina, ¿cómo no lograremos en los próximos 2 años la ratificación de Brasil? Estamos intentando insertar el contenido del Acuerdo de Escazú en legislaciones estaduales o municipales o incluso en legislación nacional. Por ejemplo, el Congreso Nacional está discutindo un nuevo diploma, una nueva ley para el licenciamiento ambiental, para los permisos ambientales de proyectos con significativo impacto ambiental. Y ahí presentamos ya enmiendas al proyecto de ley basadas en el Acuerdo de Escazú. El año pasado, el estado de Rio Grande do Sul, aprobó una ley con el nuevo Código Ambiental del Estado. Ahí se intentó insertar algunas partes del Escazú en la legislación estadual. Estamos entonces intentando crear instrumentos legales o insertar el contenido de los 3 derechos en legislación municipal y estadual, no obstante tener ya una ley de acceso a información, que es de 2012, si no estoy equivocado, y tener otros mecanismos y leyes de incidencia en tomas de decisiones. Entonces, yo pienso que esa es también una parte de preparar Brasil y tal vez en Argentina también preparar para la concretización y la implementación cabal de los derechos de acceso, más allá del gobierno federal, tomar medidas nacionales y la ratificación, buscar insertar el contenido y los dispositivos que tiene Escazú en legislación provincial o municipal. Finalmente, porque yo no tengo mucho tiempo y me gustaría un poco escuchar a Napoli y a ustedes, yo pienso que el acuerdo de Escazú y el liderazgo que Argentina, sea el gobierno nacional o gobiernos provinciales o municipales, podrán ter, será útil no solamente para la sociedad, la economía y el ambiente argentino, pero también para el planeta en el momento que todos nuestros países están involucrados con el Acuerdo de París, con la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sustentable y, por lo tanto, con la idea de progresiva y rápida mejoría de la calidad ambiental. Y la adaptación a los impactos del calentamiento global. Y otra vez, los derechos de acceso a información, a participación y a la justicia, mientras son implementados, concretizados y utilizados en escala nacional o subnacional, ayudan a un país, a cualquier país, a cumplir sus compromisos internacionales en otras áreas como cambio climático, como biodiversidad, como desarrollo sustentable y, por lo tanto, ayudan a un país a cumplir su responsabilidad con el ambiente global. Yo me quedo por aquí porque creo que más allá que del contenido, quisiera un poco compartir mi expectativa que Argentina ratifique lo más pronto posible el acuerdo de Escazú. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias de nuevo entonces. Bueno, no, simplemente contar, primero compartir la preocupación por que podamos dar un paso firme y que Argentina sostenga el liderazgo que ha tenido detrás de lo que ha sido el acuerdo de Escazú. No nos falta tanto para lograr llegar a la meta de las ratificaciones, pero queda poco tiempo, entonces indudablemente que es súper importante que hagamos todas las acciones que estén al alcance de nuestras manos para poner el tema en agenda, para generar estrategias de presión, para que en ambas cámaras, en el Senado y en diputados, este tema avance. Indudablemente, bueno, no hace falta aquí en un grupo que viene haciendo esto gran parte de su agenda, no hace falta decir por qué es importantísimo que nuestro país lo ratifique y que finalmente entre en vigencia y que tengamos este acuerdo regional, uno de los primeros en materia ambiental de naturaleza regional, que ponga el foco en los luchadores ambientales justamente en un año como lo fue el año pasado, donde la región se convirtió en el hito, en estar primera en todos los continentes en términos de asesinatos a personas, a luchadores ambientales, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas razones, si bien quizás en nuestro país a primera vista no aparece, digamos, la cuestión de los asesinatos en el centro de la escena, pero sí indudablemente la necesidad del acceso a la información pública, la búsqueda de allanar los mecanismos de participación en los procesos judiciales, y creo que en ese sentido sería de gran ayuda. Dicho esto, decía cuando arranqué que Argentina mantuvo un liderazgo, digamos, en lo que fue el acuerdo de Escazú, y tanto así que fue el propio Poder Ejecutivo el que envió el año pasado, antes del cambio de mandato, el proyecto al Senado para que lo ratifique. Ese es el que se está tratando en este momento en aquella Cámara. Ustedes sabrán que la Comisión de Relaciones Exteriores el 18 de junio avanzó con un dictamen favorable, lo cual es un paso importante y en la dirección correcta. Ojalá que el Senado decida tratar este dictamen en sesión y darle la media sanción, el primer pasito que necesitamos para que Argentina lo ratifique. En paralelo, en la Cámara de Diputados estamos haciendo lo propio, ¿no? Allí hay 8 proyectos presentados. El primero, que fue el diputado Borsani, que es un diputado con mandato cumplido, ya perdió estado parlamentario, y el siguiente es el que presentamos desde mi despacho, más 6 proyectos con posterioridad de Ferraro, de Villa, de Cerruti, Godoy, Camaño y Petri, es decir, diputados de todo el arco político avanzando poniendo de relieve la importancia de la ratificación de este acuerdo. Digo esto porque me parece que es importante tener claro que en principio no debiera haber visiones diferentes, ¿no? Es decir, referentes de los distintos bloques, los bloques mayoritarios vienen poniendo el tema en agenda. Obviamente que en el caso de la Cámara de Diputados, bueno, tiene giro a 2 comisiones, una es la de Relaciones Exteriores y la otra es la de Ambiente, en donde me toca ser vicepresidenta, y que no creo que allí tengamos inconveniente en pasarlo rápidamente. Pero bueno, creo que hay que empujar mucho para que la Comisión de Relaciones Exteriores también avance. Cualquiera de las 2 cámaras que arranque primero es una buena noticia. Si viene el Senado espectacular, nosotros seguimos, pero si no, también ir avanzando en la discusión en las comisiones nos puede hacer acortar los plazos. Así que esto, digo, a modo de puesta en común de cómo está hoy la situación en el Congreso, y donde creo que el laburo que vienen haciendo las organizaciones de la sociedad civil es muy importante. Las peticiones que están circulando en Change, las estrategias que han impulsado en redes sociales, bueno, todo suma para demandar y exigir en un Congreso que además está con una agenda muy vasta, muy amplia, para tratar de focalizar y lograr que podamos sacar la ratificación de Argentina. Cierro ahí, simplemente como a modo de raconto del estado de situación en la Cámara de Diputados y en el Senado también.
en verdad, bueno, agradezco mucho también el informe que nos hace la diputada Austin, porque nos permite saber qué está pasando también en diputados. Yo creo que este grupo ya conoce el acuerdo de Escazú bastante, digamos. Yo voy a referirme a algunas cuestiones bastante puntuales, digamos, sobre qué está pasando ahora a nivel nacional, qué está pasando a nivel continental, hacia dónde apunta Escazú y qué podemos encontrar en todo este proceso, porque hablar del contenido, bueno, podríamos hablar un taller algún día, hacemos el contenido, quizás después repasemos un poco el informe de Global Witness que publicó ayer, muy desgraciado, pero bueno, sobre el tema de defensores, lo vemos un minuto si quieren. Pero bueno, así como nos contaba la diputada del tema que está pasando en la Cámara de Diputados, bueno, en el Senado ya tenemos el dictamen. Hoy fracasó, digamos, el pedido de Gladys González de preferencia para la próxima sesión, el oficialismo lo rechazó. Ya nos empieza a poner alguna luz amarilla en el tema. Ya la semana pasada no había ingresado, esta semana se rechazó la preferencia. Vamos a seguir teniendo un poquito de paciencia porque estamos trabajando con los grupos, con los jóvenes, porque hay mucha agenda abierta en este momento, pero bueno, es probable que hacia la semana que viene ya hagamos una avanzada bastante más fuerte sobre el Senado. Estamos intentando motivar al Frente para la Victoria en este tema, porque, al Frente de Todos, porque bueno, es evidente que desde Cambiemos hay bastantes intenciones y bastantes pedidos, hay muchas notas, es decir, que estamos en un momento en el que es necesario que el tema pase del dictamen y la orden del día al recinto. Si eso no sucede, bueno, tendremos ya algunas luces como para saber si hay que intentarlo por el lado de diputados, porque evidentemente en el Senado no avanzará. Habrá que ver, no puedo opinar sobre el tema, simplemente muestro los hechos. Hoy en día quedó en el camino la posibilidad del tratamiento de Escazú, con un acuerdo en la comisión unánime, porque todos vimos el tratamiento que tuvo la comisión, que fue unánime. Así que eso nos pone una luz amarilla. Como decía Rubens, Argentina es, yo diría, clave en el ingreso en el acuerdo por muchos motivos. Geopolíticamente, porque transforma el acuerdo de un grupo hoy de países medianos, chicos, porque hay muchos países del Caribe que están entrando, a un acuerdo continental, ¿no? Con un país federal, un país grande. Eso va a traccionar a México atrás, seguramente a Perú. Así que es trascendente que Argentina ingrese en este acuerdo que, como decimos, si lo sintetizamos, es el primer acuerdo multilateral que firma América Latina y el Caribe. Es un acuerdo que te vincula derechos humanos con ambiente. Es un acuerdo instrumental, es decir, está basado en instrumentos, está basado en derechos, y eso también le da un giro importantísimo, ¿no? Que le va a permitir a los países, en el caso de Argentina, profundizar la implementación de las cuestiones normativas que se necesitan y el cumplimiento de la norma, pero también nos va a permitir tener una instancia internacional para empezar a discutir algunas cosas que los países es difícil de discutir. Después, si quieren, hablamos hacia dónde se dirige el acuerdo en términos internacionales. Es también un acuerdo, es el primer acuerdo mundial sobre defensores, todo el mundo está esperando esto, y lo que puedan realizar también los instrumentos del acuerdo a nivel internacional, brindar protección, brindar medidas cautelares, en fin, hay cuestiones que es más allá de una cuestión declarativa, Escazú, ¿no es cierto? Y más allá de una cuestión de implementación hacia adentro que tengan los países. Creo que es un espacio interesante por ese lado. Así que me parece que por allí hay una línea como para avanzar y para motivar, ¿no? Esta idea de juntar ambiente con derechos humanos es una gran oportunidad que tenemos. Y Argentina, vuelvo a decir, es oportunidad líder. Esto está dicho por la CEPAL, que un poco es el que, digamos, pone adentro el acuerdo. La CEPAL está esperando que Argentina ingrese. Y bueno, se han dado algunas manifestaciones. Yo digo, es casi una política de Estado, ¿no? Porque se inició en el segundo gobierno de Cristina Kirchner la negociación. En aquella época estaba el gobierno de Cristina Kirchner, el gobierno de Macri fue muy profundo la negociación, y no solamente lo negoció muy bien, sino que además lo propuso al Congreso, lo envió al Congreso, y ahora deberíamos completar ese círculo y establecer la ratificación. Así que esto es un poco el panorama, ¿no? Lamentablemente el panorama, digamos, a nivel internacional nos sigue mostrando que América Latina está súper a la cabeza de los asesinatos, que es, yo diría, la expresión extrema de la persecución a los defensores. Es Brasil, es Colombia, es Nicaragua, es Guatemala, en donde están los asesinatos.
pero hay otras modalidades de perseguir a defensores ambientales, ¿no? Estigmatizarlos, digamos, marginarlos en sus poblaciones. En este tiempo que nos ha tocado transitar Escazú, hemos visto que hay, digamos, organizaciones internacionales que acogen a los defensores y los sacan del país, los sacan del lugar donde viven, incluso del país se los llevan a vivir 6 meses, un año al exterior para volver a reinsertarlos en sus sociedades, en sus comunidades, por la persecución y como decía, la estigmatización que se tiene de ellos. Así que es un acuerdo que si lo miramos en perspectiva, posiblemente en la construcción de lo que es el comité de cumplimiento, que va a ser el mecanismo más permanente de funcionamiento del acuerdo, haya para establecer ahí medidas de protección, medidas de, como les decía, cautelares para los defensores. Hay mucho que trabajar, ¿no? Y de vuelta, con esto lo cierro, porque decir que este acuerdo también nos da una modalidad de negociación también novedosa, ¿no? En este tiempo, a mí me ha tocado ser representante del público ante el comité de negociación. Esto significó que los países negociaron y quienes estuvimos como electos como representantes del público también lo hicimos, no digo en pie de igualdad, pero en pie de igualdad de hablar, ¿no? Es decir, ahí en una negociación internacional hablan los países y los representantes del público también, y ha sido un aprendizaje maravilloso para nosotros. Fueron 8 años de trabajo, ¿no? 4 años de puntos focales previo a la negociación y 4 años de comité de negociación, en donde pasamos unos en una punta y los otros en la otra, en un extremo, en una disputa, ¿no es cierto?, por abrir espacios de negociación, por pelearnos incluso con los países, hasta un tiempo final, yo diría los 2 últimos años, de un círculo absolutamente virtuoso de negociación, donde se generó la confianza, en donde fue posible incorporar, porque no estaba incorporado el tema de defensores ambientales, eso yo puedo decir que fue un aporte no solo del público, sino de los relatores de Naciones Unidas de Derechos Humanos, de la situación crítica que tiene América Latina. El caso de Berta Cáceres yo creo que fue el extremo de los asesinatos que surgieron en ese tiempo, y por suerte los países comprendieron que era necesaria una herramienta como esta, y eso se logró en esta negociación, que yo la veo, que si lo miramos a futuro es virtuosa y es muy interesante de llevarla adelante.